Hola, buenas noches. Sí, ya buenas noches con todos y con todas. Ahora el Museo Archivo de Arquitectura en autopista virtual para invitarles a un conversatorio interesantísimo, divertido y lleno de información sobre algo de lo que les voy a hablar. Con ustedes ahora Bernarda Icaza, soy la directora del Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador y me encanta estar aquí en esta tarde friezona, sí friezona, pero bien acompañada de un cafecito, espero que ustedes también, para contarles que la última exposición en el Museo Archivo de Arquitectura ha sido el Círculo Completo. Tenemos en el museo la visita de Javier Ponce, fotógrafo, con una exposición súper interesante, bellísima, atractiva, en blanco y negro, fotografía de la que más tardecito les vamos a hablar. Para este chévere conversatorio tenemos, por supuesto, a Javier Ponce, el autor de la exposición, y Hola, nos Bernarda. acompaña como su contertulio Álvaro Samaniego, quien llevará la conversación durante este tiempo. Antes de comenzar con esta charla bien amena, quiero presentarles a los dos invitados que tenemos. En primera instancia, al autor, al fotógrafo Javier Ponce. Él es fotógrafo ecuatoriano de arte contemporáneo y captura el alma de las ciudades en blanco y negro. Su estilo visual se caracteriza por altísimos contrastes, texturas, composiciones refinadas que revelan silencios urbanos, geometrías emocionales. A través de su lente, del lente de la cámara, la arquitectura se vuelve abstracción y la calle una narrativa íntima. Su pasión nació en los años 90, cuando adaptó un cuarto oscuro, improvisado, y vio nacer sus primeras fotografías. Es autodidacta por vocación, ha perfeccionado su mirada durante décadas de práctica basada en la intuición y en la experimentación. Aquí es una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando conocí a Javier, y es que se define como daltónico por elección. De eso también vamos a hablar luego. Y además es convencido de que el blanco y negro es un camino hacia la esencia de la imagen. Entonces, acompañando a Javier está Álvaro Samaniego. Él es escritor, periodista, ha sucumbido permanentemente a la curiosidad para investigar todo aquello que esté más allá de lo evidente. Gracias a su apego a la comunicación, ha tratado de convertirse en un lector de códigos y de símbolos, de las historias ocultas tras las capas del color, el tiempo y las nimiedades del mundo. Por derivación, ha sido un observador atento y comprometido, ávido por descubrir lo que hay después del mar. Luego le vamos a preguntar al Álvaro, ¿qué es esto de descubrir lo que hay después del mar? Y por supuesto, a Javier, el tema del daltonismo en blanco y negro. Entonces, para recibirles, no hay más que yo desaparezca. Les deje con nuestros dos invitados. Diviértanse, escúchenles y sobre todo entérense de esta chévere exposición. Gracias, Bernarda, por la bienvenida. Un gusto estar acá. Gracias, Bernarda. Fantástico estar aquí. Gracias al Museo de Arquitectura. Gracias por invitar a disfrutar un poquito más a fondo sobre el Círculo Completo. Gracias a ti por tu permanente entusiasmo y afán por no solo por la arquitectura, sino por la cultura y por la identidad te destacas mucho en eso. Y estoy en realidad con dos seres que se destacan con eso, ¿no? Porque lo que hace Javier también va en ese camino. Así es que, sin más preámbulos, comencemos por el principio, aunque el principio no siempre suele ser el más divertido. Así es que, Javier, si me permites, voy a terminar a hacer la pregunta que tenía reservada para el final, y es, en el Círculo Completo, ¿se completó realmente el círculo? Me da la impresión que lo que tú descubriste es una espiral, que este círculo completo lo que hizo es abrirte las puertas para un círculo diferente o más grande o más antiguo o diferente en todo caso. La belleza del círculo es que es tan abstracto que nos permite darle las derivaciones que querramos, ¿no? Es una figura que puede significar inicio, puede significar final, puede significar el principio del final o el final del principio.
o ninguno de los dos. Entonces, habiendo confundido completamente con esta descripción, me encanta porque creo que es súper amplio lo que uno puede tratar de expresar a través de la geometría en general. Y este círculo para mí es uno que en este momento de mi vida, ¿no es cierto? Un momento de madurez, si se quiere, ¿no es cierto? Creo que todos los aquí presentes estamos en los 50 o cerca de ellos. Es un momento en la vida donde uno empieza a encontrar sentido y significado para muchas de las cosas que hizo o dejó de hacer. Y a mí en particular siento que en estos últimos años se dieron ciertos sucesos en la vida donde se completaron círculos. Unos buenos, otros tristes, y otros que se abrieron. Y eso me permitió de alguna manera alinear la vida o un filosofar o un pensar de dónde estoy, por qué estoy acá, con una pasión que llevo desde hace muchos años. Y hubo un hilo conductor que fue esa figura geométrica que me permitió poder contar una historia a través de mi fotografía. Y la gente te dice, yo encontré este significado de las fotografías empiezan a hacer sentido y a adquirir belleza particular cuando pueden contar una historia. Si no, son imágenes muy bonitas, probablemente algunas otras menos, pero cuando adquieren relevancia y pueden adquirir importancia en el tiempo es cuando cuentan una historia. Y así fue como pude, a través de la figura del círculo, encontrar una narrativa que me permitiría hacer sentido de una exhibición fotográfica que el MAE tuvo la gentileza de acoger, y ha sido una experiencia maravillosa el poder tener mi primera exhibición en el país, donde hay una colección de mis fotos que cuentan esta historia. Entonces, una respuesta muy larga a una pregunta muy corta. No, me parece que estuvo en la justa medida. La siguiente cosa es, ¿por qué escogiste la cámara? Tú pudiste haber escogido una guitarra, una máquina de escribir, las tablas de un teatro, pudiste haber escogido TikTok, pudiste haber... Sí. Las opciones son muchísimas. ¿Qué tenía la cámara que te sedujo tanto? ¿Por qué la cámara? Porque la he tenido conmigo durante 30 y tantos años. Quizás es el elemento con el cual me siento cómodo. De algunos de esos que mencionaste, pude haber tenido alguna afición o atracción y vi que era un inútil completo. Con la cámara me he sentido cómodo y he sido fiel compañera. Yo creo que eso es interesante, que es uno de esos elementos que puede estar contigo siempre, siempre. Y me ha encantado documentar todo y de mucho tiempo. Soy el archivo fotográfico de la familia y tengo fotos de hace 25, 30 años y de alguna manera cuando todas se convirtieron en digitales y cuando todas se suben en una colección digital y tienes un teléfono que te saca una memoria de todos los 24 de marzo o los últimos 10 años. Soy el que constantemente está enviando fotos a la familia o a los amigos diciendo, mira, esto pasó hace 10, 15 o 20 años, o mira esta foto. Entonces, creo que es eso. La cámara para mí ha sido compañera, ha sido algo que me ha permitido reflejar una inclinación artística que, la verdad, esta palabra artista para mí es bastante extraña. Recientemente como que tengo una asociación a ella y todavía me siento algo ajeno a esa definición. Pero la cámara ha sido el instrumento de mayor facilidad y de compañerismo. Entonces, por eso es que la fotografía ha sido ese elemento de expresión artística que he llegado a lograr a tener. Mucha gente tiene varios, mucha gente tiene pocos. Yo creo que esta ha sido una y quizás a lo largo de esta aventura fotográfica he
empezado a disfrutar algo que tú haces muy bien, Álvaro, que es escribir, para acompañar esa, esa narrativa de las fotos. Me ha tocado darles una historia y con eso siento que hay una naciente, no te voy a decir habilidad, pero eh, atracción por escribir y manifestar verbalmente. He manifestado visualmente y últimamente, y también por temas profesionales y de mis actividades paralelas, me ha tocado hablar y creo que es algo que está ahí. Entonces, si me preguntas a mí cuáles son mis expresiones artísticas hoy día, la fotografía definitivamente es una y un gustito adquirido o reciente es por ahí las letras y la escritura. Maravilloso. Ya vamos a entrar al tema de las fotos, pero antes me parece que quedó un cabo suelto en la presentación que te hizo Bernarda, y es que la primera parte de tu historia contaba de que tú armaste un cuarto oscuro. Probablemente para una buena parte de la audiencia, un cuarto oscuro sea una explicación Un oscura a enigma. una realidad oscura. ¿Qué es un Tú cuarto comenzaste oscuro? revelando tus propias fotos que se tomaban en rollos que había que revelar. Totalmente. Ahora todo es digital, ¿no? Este cambio del rollo, de la cámara de rollo, del revelado y todo a lo digital, ¿fue muy traumático para ti? No, yo creo que el principio fue traumático porque no es fácil, pero es muy divertido. O sea, y mágico y único. Y yo creo que eso un poco se ha perdido. O sea, el poder tomar una foto medio enigmática, porque era una imagen que habías capturado en un momento en el tiempo y no sabías si en algún momento iba a aparecer. Hoy día la ves, la tomas. En ese momento era un clic que hiciste y que esperabas que algún día saliera y tome vida, ¿no? Ese nacimiento, más bien, ese génesis se daba en un momento, esa imagen fue creada en tal momento, iba a nacer algún día o no iba a nacer. Entonces el momento del nacimiento, que era cuando el fotógrafo, en ese caso yo con mi cuarto oscuro eh, hecho en el baño de mi cuarto de la casa de mis padres, que tuve que subirme en una escalera con spray negro en mano para pintar una claraboya y dejar de ser un cuarto claro a convertirse en un cuarto oscuro, fue ese inicio. Y cuando pude, luego de haber estado en un curso de revelado de fotografía en la Alianza Francesa, fue cuando pude tener esta habilidad de un film, convertirlo en un contact sheet, no sé cómo se dice eso, Hoja de contactos. una hoja de contactos, y eso con una ampliadora, poner en un papel que meterlo en el agua con unos químicos enigmáticos hacían que una figura salga. Si tenías suerte y lo hacías bien expuesta, o si se te iba un par de segunditos quemada o no acaba de salir. Eso creo que es único, enigmático, mágico, y hoy día muy pocos, y yo ya no, tienen ese privilegio de ver cómo nacía la cámara. Entonces, eso fue durante un momento de mi vida. Luego hubo una pausa importante donde me dediqué al estudio y no tenía tanto tiempo para hacerlo. Y luego, en los últimos años, sí ha sido la fotografía digital la que me ha acompañado. Entonces, y siento que la fotografía digital es más fácil, definitivamente es más fácil, creo que está al alcance de todos. Y la primera instancia, la fotografía analógica, esa es el arte puro que permanece, y hoy día puedo decir que no es parte de mi vida, en el sentido de que no lo hago eh, por la complejidad que trae versus la facilidad que tiene la fotografía digital, pero que claramente es el que me marcó, o es lo que me marcó en ese daltonismo selectivo que hablaba Bernarda, esa expresión mía donde el 99% de las imágenes que me gustan, que comparto, que imprimo o que exhibo son blanco y negro, es un homenaje a esos inicios, ¿no? O quizás esa nostalgia
de esa magia de imágenes nacientes de un papel en blanco a algo permanente. Y por ahí creo que eso justifica mi historia de por qué hago lo que hago y cómo lo hago. Pero habrá en el futuro quien quiera lapidarte por haber optado por este daltonismo seleccionado previamente, ¿no? Y muchos te dirán, pero por qué limitas el color si es lo que le da vida a las cosas, etcétera, etcétera? Así es que creo que es hora de profundizar un poquito más de por qué el blanco y negro. Y por qué, sobre todo, que es una cosa que me llama la atención a mí, la abundancia de blancos y de negros y no sé si escasez o el buen manejo de los grises, que es una cosa que a mí se distingue mucho. Sí. A tu primera pregunta, ya me adelanté al que venga con la lápida del color. Escribí un pequeño ensayo que se llama El color es innegable. Y lo tengo ahí y me tocó rebuscar muchísimo, pero probablemente saqué 20 imágenes que dicen eso, que el color es innegable. Y es innegable porque vemos en color. Ahorita estoy viendo un amarillo definido a un equipo cercano a tu corazón, que no es Barcelona. Hay que no es aclararlo. Barcelona, exactamente. Entonces, el color es innegable y tengo preparado esa defensa cuando venga la acusación lapidaria de decir por qué. Pero definitivamente mi atracción es hacia el monocromo, como dice un buen amigo. Ahí fue donde empecé a usar ese término Mimo Privitera, que algunos lo pueden conocer, es un fotógrafo donde hemos hecho amistad por la atracción al monocromo. Él casi nunca dice blanco y negro, él dice monocromo, quizás por su origen italiano y más pegado al latino, ¿no? Entonces, sí, ahí mi elección está clara. Y yo soy medio purista entre el blanco y el negro, justamente. Y creo que comenté ahí en la charla que tuvimos y que tuviste, que tuve el gusto de que me acompañaras. Mis hijos, sí, es que el papá tomó fotos en gris y a mí eso me revuelve el estómago. O sea, alguien, sí, son esas fotos grises del papá. Yo no, por Dios, no, o sea, yo soy casi binario, el blanco y el negro, ¿no es cierto? Los grises son una escala necesaria, pero mi estilo sí creo que se define por esos blancos intensos y esos negros profundos, ¿no? Y es a propósito donde yo busco esas imágenes donde el contraste sea muy alto, y ahí Álvaro está sacando algunas donde el fondo de esa presentación es negro puro, ¿no es cierto? Cuando monté estos, y muchas de esas imágenes se pierden ahí, lo que quiere, o sus bordes se pierden, donde indica que esa imagen tiene un negro puro, y eso es lo que me gusta. Y así creo que eso difícilmente va a cambiar. Así como tengo una defensa para el color, no voy a tener una defensa para el gris. Difícilmente vayan a ver fotos grises del Javier, sino siempre serán aquellas fotos de alto blancos y altos negros. Nunca digas nunca, pero sí, esa es mi atracción, y eso creo que es lo que me lleva a justificar que esa polaridad o esa dualidad de estar planteado entre ese espectro entre el blanco y el negro, habiendo escogido fijarme en esas dos ancas, en la extrema, ya sea en el extremo negro o el extremo blanco, así como la extrema derecha o la extrema izquierda. Yo soy uno de esos dos, no soy ningún tibio. Ahí soy muy radical en estar en esos dos extremos. Y difícilmente me veo cambiando. Entonces, sí, cuando hago y cuando compongo y cuando tomo las fotos, escojo esos lugares o esas escenas donde creo que va a haber esa
esa alto nivel de contraste, porque es lo que me gusta y es lo que de alguna manera creo que define un poquito mi estilo. Javier, tú pensaste, ¿qué fue primero? ¿Pensar en un conjunto de fotografías circulares en blanco y negro o fueron apareciendo de a poco estas imágenes que después se juntaron en un rompecabezas pegado por motivos que son tuyos, Sí, ¿no? fueron apareciendo, o sea, eh, yo creo que esto se logra en el tiempo, cuando logras una, una colección de imágenes, puede ser al revés, puede ser que mañana, no sé, la Bernarda me dice, oye Javier, si es que haces un ensayo fotográfico sobre la triangularidad, puedo salir y me tardaré algunos meses en tener unas imágenes decentes que representen símbolos triangulares, pero esto surge de tener una colección, diría, bastante amplia, no sé, de miles de imágenes donde en el momento que ese concepto empezó a tomar vida, el del círculo, me puse a revisar y salieron 50, 70 fotografías que tenían una alusión a la circularidad. Y de ahí fue un proceso de selección, ¿no es cierto? Y de hecho, estas no son solamente circulares, porque había que hacer sentido a la casa que me invitaron, y la casa me invitaron del Museo de Arquitectura del Ecuador. No es al Museo del Fútbol, donde hubieran sido balones, ¿no es cierto? Entonces, ahí hubo un filtro adicional que hubo que meterle, que es cómo la circularidad se conjuga con la arquitectura. Entonces, de un universo de imágenes amplio, meter el filtro del círculo y luego meter el filtro de aquellas que son decentes y que tienen buenos blancos y buenos negros, y luego de esas las que tienen alguna alusión a la arquitectura y de esas aquellas que cuentan alguna historia de alguna ciudad. Entonces, esa depuración creo que solo se logra si tienes una profundidad en una colección. Pero Caso contrario, tú ya viste cuando, por ejemplo, tenías la foto de la escalinata, ya dijiste, aquí hay un círculo que es potente, poderoso y con el cual pueden pasar más cosas de las que están pasando en este momento. sí, creo que hay ciertas imágenes que uno, por, por el gusto que uno les adquiere o porque te transportan a un momento particular o porque tienen un significado particular para uno, tú puedes darle ese spin, puedes tratar de buscarle esa justificación para alinearse a algún concepto, ¿no? Pero sí, y estas imágenes creo que algunas son muy fuertes desde el punto de vista arquitectónico, cuentan una historia milenaria, quizás algunos de esos, y muchos de la audiencia de arquitectos, y a los arquitectos generalmente les gusta la fotografía, probablemente se habrán sentido identificados con eso, haberlas visto en algún momento cuando estudiaron a los grandes maestros o a los grandes clásicos o a las grandes obras. Entonces, fue con cierto propósito de sí apelar a la audiencia que la casa donde me invitaron iba a tener, ¿no? Aunque espero que no solamente los arquitectos ni los fotógrafos vayan ahí, sino a la gente que le gusta tener un ojito en el mundo, porque una gran parte de estas fotos son tomadas en diversas ciudades, y alguien me dijo, me ha encantado esto, sin saber de arquitectura, sin saber de fotografía, sentí que me embarqué en un pequeño viaje alrededor del mundo, y eso me dio gusto también, porque es apelar a una audiencia más amplia que la que dice, oye, yo soy purista y solo me gusta la arquitectura por aquí o por allá, o la fotografía por aquí o por allá. Has mencionado al menos dos veces el hecho de que las fotografías tienen valor en la medida en que cuentan una historia. Eh, Hay un fenómeno que me sucede con frecuencia, sobre todo en las artes visuales, que es que el espectador siempre se pregunta qué habrá querido decir el autor y comienzan las interpretaciones.
y puede haber unos graves conflictos entre quienes interpretan que es que el Javier me quiso decir que el blanco es más poderoso que el negro y el otro dice lo contrario, y volvemos a tu deporte favorito, que es la polarización, los extremos de esa dualidad, ¿no? ¿Cómo interpretas tú esas visiones que la gente tiene de tu trabajo? Creo que soy muy joven en el mundo fotográfico para poder contestarte, porque parte de mi historia, digamos, fotográfica, esta ha ido, como decía en el día que inauguramos la muestra, mi fotografía fue concebida en los años 90, concebida. Dio a luz a lo largo de esos años, pero solamente adquirió personalidad en los últimos 3 o 4 años, cuando en un ejercicio de autoconocimiento o de autoimposición, nos hicimos con unos amigos con los cuales tenemos a veces conversaciones medias profundas. Decir, oye, ¿cuál es tu pasión? ¿Y qué estás haciendo al respecto? Porque llegó un punto, los 50, generalmente es una edad donde uno empieza a tener conversaciones de esa naturaleza. Y Sí, te en ese cuento lo que es entonces... los 60. Ya veremos. Ahí me dedico, no, iba a decir algo políticamente, sí, no políticamente incorrecto, pero quizás incorrecto, que podría haber habido. Ah, hace 4 años, o sea, hubo este ejercicio y fue una promesa hacia este grupo y hacia mí, si sabes qué, voy a hacer algo serio al respecto, le voy a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo. Y así fue como en los últimos 4 años, probablemente esto ha tomado protagonismo y seriedad. Pero no tengo una historia larga de haber tenido la oportunidad de presentar mi trabajo a mucha gente durante mucho tiempo, como para responder a tu pregunta. ¿Sí? Ojalá que en 10 años sí. Ya que estaremos para ver eso. Y yo quiero decir que, que a mí el calificativo que más se acerca a eso es el oficio. Me parece que Javier tiene un gran oficio hacia la fotografía. Y hay un principio que siempre me ha llamado la atención y que es la belleza, la estética. La belleza es un encuentro personal. El arte, a la larga, es un encuentro personal entre la belleza y una persona, por lo cual las interpretaciones del trabajo de Javier pueden ser muchas. Y por eso mismo es imprescindible ir y ver el trabajo, porque si no te vas a privar de la posibilidad de entender la historia que me quiso contar Javier y yo formar mi propia historia. De acuerdo, coincido. Perfecto. La última, porque la Bernarda ya va a comenzar a mirarnos con otros ojos. ¿No? En honor al tiempo, es ¿hacia dónde va tu fotografía ahora que esta podría considerarse un hito, una parada importante en el camino? Yo creo que hay que seguirle buscando historias al contenido que está ya no producido, pero que está ahí. Y como creo que hay un archivo importante. Y probablemente habrá que buscar algún elemento, un hilo conductor para el estilo. Y probablemente una que le empecé a dar vueltas. Y de hecho, alguna vez hice un esbozo. Y aquí le doy el crédito a un concepto que lo aprendí en dibujo técnico del tercer curso del Colegio Americano con el arquitecto Darío Donoso, que nos enseñaba a dibujar en perspectiva y había una cosa que se llama el punto de fuga. El punto de fuga es aquel donde las líneas de un horizonte convergen, ¿no es cierto? Y si uno pudiera
trazar líneas de todo lo que ve, de alguna manera le llevan hasta un punto. Muchas de mis imágenes y de las fotos que a mí me gustan tienen una clara inclinación a buscar ese punto. Y ese concepto es un concepto muy lindo también que uno puede explorar desde el punto de vista filosófico o personal. Entonces, si es que habría hoy y alguien que me diga, ¿y cuál sería tu próximo trabajo? Probablemente, y siguiendo a lo largo de la línea para que me invite otra vez la Bernarda, sería Punto de Fuga. El nombre de eso, como te digo, es simplemente un concepto cuando he buscado hilos conductores que puedan ser relacionados a una expresión visual. Entonces, puede ser por ahí. Hay mucho de gente también. Tengo mucho de fotografía. Mi fotografía puede ser definida como fotografía, no sé, urbana, y hay mucho de fotografía callejera. Pero no es de estudio, ¿no? No, En general. No, en general tengo un par y exploré el tema de estudio porque es importante y visualmente es muy lindo, pero me aburre porque es quizás 500 fotos a la misma persona con el diferente ángulo, es un proceso de mejora continua o no, pero esta etapa o esta fase de mi fotografía conjuga muy bien con el estilo de vida que he llevado, ¿no es cierto? Esto es un hobby, y me permite combinarlo con mi vida cotidiana, con mi vida empresarial o cuando voy de vacaciones con la familia. Entonces siempre hay ese espacio para robarle un par de horas al día y salir a la calle a buscar imágenes que me gusten y que se alineen con mi estilo. Entonces, yo creo que va por ahí. Sí, en el tiempo uno nunca sabe, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de estar en una exposición de pintura, una retrospectiva de Irene Cárdenas, que es además la abuela fue la abuela de un amigo muy querido, y yo a mis 15, 20 años tenía la oportunidad de husmear ese estudio, y aparte que tiene un estilo abstracto muy limpio, muy alineado con simetrías, con figuras arquitectónicas. Y, y claro, esa era la imagen que yo tenía de Irene. Sin embargo, al haber hecho una retrospectiva de una artista de mucho tiempo, ves el inicio de su obra y es muy diferente a lo que le caracteriza o a uno le marca como artista. Y hay artistas que se desenmarcan de toda, de todo, de toda etiqueta y son prolíficos y son camaleónicos a morir. Y hay otros que permanecen con su línea. Y yo te diría que difícilmente me convertiré en un retratista de valor o un fotógrafo, eh, no sé, documental, social, no sé. No sé en qué termine. Esto más o menos como que empieza un poquito tarde, pero irá mutando innegablemente, porque esa es la constante que tenemos los humanos, que es el cambio, ¿no? Entonces, Quisiera pedir confirmación de una infidencia que me hicieron, que es que cuando vas de viaje te deslizas muy sutilmente de la habitación sin que tu esposa se dé cuenta para ir a hacer fotos al amanecer y regresas a las 8 en punto para el desayuno como si nada hubiera pasado. correcto. Sí. Y claro, y esto fue a punta de palo y piedra. Porque sí, y realmente cuando hablas de familia y demás, siempre había el que le pone un ritmo diferente
a la exploración urbana porque se queda 15 minutos tratando de tomar la foto perfecta, esperando que nadie se cruce o esperando que alguien se cruce cuando está justo el sol o cuando está justo la luz. Y era un martirio para la familia a veces, ¿no? Entonces, y para mí también, ya, adelántense, ya les encuentro para nos encontremos. Entonces, la fotografía en algún momento se convirtió en un elemento discordante o de, no decir ruptura familiar, pero de mucha discusión, de tensión. Y claro, y dije, oye, ¿para qué me estoy haciendo tanto relajo? Si a mí lo que me gusta son las ciudades vacías, me gusta la luz del amanecer. Entonces, en lugar de tener orgullo del maratonista que se levanta a las 5 de la mañana para correr sus 15 kilómetros y regresa, el mío es, me levanto a las 5 de la mañana averiguando dónde estoy, a qué hora más o menos sale el sol, le doy una hora antes y empiezo a caminar, tomo mis fotos en esa hora de la hora mágica de la luz, la que me gusta, y a las 8 de la mañana estoy fresquecito y listo para unirme a lo que sea. Y eso aplica también cuando voy por temas de trabajo, ¿no? Entonces le robo horas a mi tiempo libre y no al trabajo, pero coincide con el tipo de fotografía que me gusta y las historias urbanas que cuento con mis fotos. Muchas gracias. Yo espero fervientemente que sigas robando esos tiempitos y sigas haciendo lo que estás haciendo, porque a mí me parece muy valioso y muy relevante. Así es que mis felicitaciones y reitero, así no me toque la invitación para que vaya a ver. Eso es lo importante. Gracias, Álvaro. Ha sido muy enriquecedor las conversaciones porque sí, en cada una de estas es súper interesante ver el rumbo que toma, ¿no? Cuando uno piensa que va a tener un script preparado para contestar ciertas preguntas, al final las conversaciones son espontáneas y te llevan a lugares que no las tenías planeado, y eso es lo lindo de la espontaneidad y de la conversación. Así que hay un tema al cual nos llevó a hacer esto, fue la fotografía hoy, pero mañana puede ser cualquier otra y me encanta y quedo súper agradecido por la oportunidad. Muchas gracias, qué conversación tan linda, tan interesante. Yo, antes de hacer anuncios parroquiales y cuñas comerciales y de despedirme súper contenta, como este es un formato pregrabado, yo estoy segura que habrá gente, porque la hay, que se va al final de la grabación, al final del conversatorio, porque lo hacen. Entonces, para esas personas que se van a ir al final, que se van a venir al final del conversatorio, les voy a contar de lo que fue el conversatorio para que vayan al inicio, porque hubo preguntas tan interesantes, tan chéveres del Álvaro, acerca de, por ejemplo, la pasión del Javier por la fotografía, pero además, ¿por qué se va por la geometría? ¿Eso no es, Javier Ponce, el archivo fotográfico de su familia? ¿Y por qué? Esa pregunta de por qué no elegiste una guitarra, por qué te fuiste por la cámara, Javier, o por qué no elegiste cualquier otra cosa y fue por la cámara. El tema del cuarto oscuro, no se pierdan, regresen al inicio y vean cuál era el cuarto oscuro de Javier cuando comenzó con su tema de la fotografía. ¿Por qué se declara daltónico por selección, daltónico en blanco y negro? ¿Por qué el círculo? ¿Por qué la circunferencia? Dice Javier que se concibió su fotografía en los años 90. Averigüen cuándo dio a luz a la fotografía y cuándo fue creciendo. Y lo más lindo y anecdótico que les invito a que escuchen en este conversatorio es cómo Javier Ponce se desliza a horas de la madrugada cuando está de viaje con su familia en otros países para hacer fotografía en la hora mágica del amanecer. ¿Es eso cierto o no? Bueno, todo esto en el conversatorio, así que regresen, vayan al inicio y no se pierdan esta conversación tan rica
que nos han regalado Álvaro Samaniego y Javier Ponce sobre el círculo completo. Ahora sí, mis agradecimientos enormes primero al Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial Pichincha, a mis compañeros Carlos Pozo. Quisiera que prendan un ratito la cámara, por favor, porque quienes están detrás de todo esto, para que todo esto salga como sale, son importantes. Gracias, Carlos Pozo, comunicador del colegio, a Alex Andaluz, encargado de sistemas, que hace la magia de la plataforma y nos dice cómo hacer esto y dejar de hacer lo otro. Por supuesto, al Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador, a mi pequeño, gran equipo de trabajo, y a todos ustedes, a quienes seguro se van a conectar, están conectados y van a ver este nuevo producto en formato digital de los conversatorios que hacemos sobre lindas exposiciones e importantes exposiciones como esta de Javier Ponce, que no se pueden perder hasta el 15 de noviembre en el Museo Archivo de Arquitectura, de miércoles a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y el 15 de noviembre, sábado 15 de noviembre, será el propio autor, tú Javier, quien despedirá su exposición con un recorrido comentado, con un recorrido guiado por él mismo. Así que les esperamos. Una vez más a ustedes dos, muchísimas gracias, y a todos los que nos siguen por esta plataforma digital, una linda noche y un buen feriado en este caso. Nos vemos. Gracias. Gracias a Chao, todos. chao. Chao, chao.